Hola, bueno, vamos a seguir con el tema, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora los tejidos los órganos linfoides. Son los órganos que van a estar relacionados, como pone aquí, con la formación, maduración o acumulación de linfocitos. En resumen, es donde se están formando y madurando los linfocitos y donde van a ocurrir la mayoría de las respuestas inmunitarias, ¿de acuerdo? Bien, hay dos, lo podemos agrupar en dos grupos. Primero, los primarios, que es donde se están produciendo estas células y donde están aprendiendo a reconocer a las cosas, es decir, cuando las células, los linfocitos salen de aquí, ya salen sabiendo a quién atacar y a quién no atacar. Primero tenemos la médula ósea roja. Se encuentra en el interior de los huesos planos, por ejemplo la cadera, el esternón, las costillas, los omóplatos, ¿vale? Escápulas, pero también en la epífisis de los huesos largos. La epífisis es la cabeza, fundamentalmente en la cabeza del húmero, a la altura del hombro, y en la del fémur, a la altura de la cadera. ¿De acuerdo? Bien, aquí es donde se van a producir la mayoría de las, bueno, prácticamente todas, ni prácticamente ni nada, leches, todas las células del sistema inmunitario, que como ya vimos, no solamente las del sistema inmunitario, todas las células de la sangre, vamos a tener la línea linfoide, donde van a estar todos los linfocitos, y la línea mieloide, donde van a estar los granulocitos, basófilos, los mastocitos que están en los tejidos, etcétera, ¿vale? Bien, glóbulos rojos, plaquetas, todo. Además, aquí en la médula ósea roja es donde maduran los linfocitos B. Después tenemos el timo. El timo lo tenemos más o menos detrás del esternón, ¿vale? Encima del corazón. Ahora os enseño una foto donde se ve mejor. Y hacia él es hacia donde van a migrar los linfocitos T. Cuando los linfocitos T se producen en la médula ósea roja, se producen como prelinfocitos. No están del todo activados, no saben todavía bien funcionar. Tienen que ir al timo para madurar. El timo, tengo aquí alguna imagen mejor. Aquí. ¿Vale? Fijaros, sería toda esta zona de aquí. Todo este órgano es el timo, ¿vale? Es un timo grande, es un timo de adolescente. Con la edad, a medida que ya se van educando los linfocitos y ya tenemos suficientes linfocitos circulantes en sangre, el timo va perdiendo poco a poco su función, va menguando, se va llenando de tejido graso, ¿vale? Y termina haciéndose mucho más pequeñito, al menos la parte funcional, ¿de acuerdo? Esto sería uno de vuestros timos, no uno de mis, no mi timo, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tenemos un resumen también, ¿vale? Donde pone prácticamente lo mismo que tenemos en el resumen. Ahora después veremos esto y esto. Bien. Los secundarios son donde van a estar la mayoría de los linfocitos maduros, examinando, vigilando si la sangre o la linfa tienen cosas extrañas a las que atacar. Y realmente aquí es donde se van a producir la mayoría de las respuestas inmunitarias, ¿vale? Digamos que es el sitio de reconocimiento. Tenemos un montón. Tenemos el bazo, ¿vale? Que lo tenemos más o menos detrás del estómago y páncreas, aquí. Tengo también otra foto sacada de internet para que lo veáis. Esto es el bazo, ¿vale? No es muy grande, detrás del estómago y parte del páncreas, ¿vale? En el bazo tiene realmente dos funciones. Una de las funciones es la inmunológica. Van a estar ahí una serie de linfocitos, pues como he dicho antes, vigilando todo lo que puede entrar, porque actúa el bazo como una especie de filtro. Toda la linfa, sangre que pasa por los tejidos termina pasando tarde o temprano por el bazo y ahí se filtra y se pueden llegar a encontrar antígenos que estén circulando por el organismo o en un determinado tejido. Y después también en el bazo es donde ocurre el reciclaje de los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos terminan su edad activa,
pues ahí se destruyen, hay un montón de macrófagos para recoger todos los sobrantes y a medida que se van destruyendo en el bazo los glóbulos rojos, se van produciendo más en la médula ósea roja. Después tenemos los ganglios linfáticos, que están distribuidos más o menos por todo el cuerpo, aunque son muy frecuentes, son mucho más abundantes en ingles, ¿vale? Esta zona aquí, en las axilas, en la zona cervical, por aquí detrás, y subclavicular, ¿vale? Por debajo de las clavículas, por aquí y por aquí tenemos bastantes ganglios linfáticos. Y después tenemos el tejido linfoide difuso, o también se llaman folículos linfáticos, que es un conjunto de agrupaciones de linfocitos en ciertas zonas para también vigilar. Están puestos de manera estratégica en sitios de entrada, sobre todo en mucosas. Por ejemplo, las amígdalas se encuentran vigilando la faringe para ver todo lo que entra. También hay amígdalas en la parte de debajo de la lengua. Hay un montón. Después tenemos el apéndice, vigilando también todo lo que pasa por el intestino, y las placas de Peyer que están vigilando en el intestino delgado, ¿vale? Creo que era en el ileón, si mal no recuerdo. Bien. Vale. Selección clonal. Vamos a ver esto, que es súper importante. Fijaros que os dije que cada linfocito T o B es capaz de reconocer a un único antígeno, gracias a sus receptores de membrana. En el caso del T, el TCR y los inmunoglobulinas o anticuerpo para los linfocitos B. Y además, ese linfocito siempre va a producir ese mismo anticuerpo o ese mismo TCR. Un linfocito no puede ir cambiando de TCRs. Si ese linfocito reconoce A, siempre reconocerá A. Y sus descendientes siempre reconocerán A. ¿Por qué? Porque está en su ADN. Ahora, si el ADN es lo mismo en todas las células del organismo, excepto aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Mirad, ocurren unos procesos de splicing alternativo. El splicing, recordar que era un mecanismo que existía en el ARN mensajero inmaduro que permitía recolocar, se eliminaban los intrones y se iban pegando exones entre sí, ¿vale? Y lo de alternativo era porque hay veces que se escogían diferentes exones, ¿vale? Eso lo teníamos, por ejemplo, en el tema de genética molecular. Si esperáis un momentín, os lo enseño. Replicación. Aquí, ¿vale? Recordad, hay genes que tienen varios exones, como veis aquí. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos el ARN mensajero, se van a eliminar los intrones, pero no solamente se eliminan los intrones, es que podemos coger de diferentes maneras los diferentes exones que tenemos aquí. Que cogemos el 1, 2, 3 y 4, tenemos la calcitonina, que es una hormona, ¿vale? Que cogemos el 1, 2, 3, 5 y 6, tenemos otra hormona que se llama PRF. Eso ocurre en bastantes genes, pero en los genes para los anticuerpos y los TCRs es algo básico. ¿Qué es lo que ocurre? Mientras las células se están produciendo en la médula ósea, ¿vale? Vamos a ir aquí. Uy, le he dado donde no es. Aquí lo tenemos. Se produce ese splicing alternativo, pero en el ADN en vez de en el ARN mensajero. ¿Qué ocurre? Que las regiones variables del TCR, que también tienen una región constante y una región variable, igual que los anticuerpos, y de los anticuerpos, digamos que para fabricar esa región variable tenemos
varios grupos de exones, ¿vale? Por ejemplo, esto sería para los TCR. Para hacer la parte variable de un TCR hay que juntar estos tres. Pero ¿qué pasa? Que de estos hay un mogollón distintos, de estos un mogollón distintos y de estos también. Y solamente hay que coger uno de cada. Entonces, por ejemplo, se hace un TCR cogiendo el 2 de la primera parte, el 3 de la segunda y el 2 de la tercera. ¿Vale? Eso crea una combinación única que permitirá fabricar un TCR único. Y como el splicing está en el ADN, una vez la célula esta empiece a dividirse, todos sus descendientes tendrán la misma reordenación de ADN, porque todo lo demás se elimina. ¿Vale? Esto de aquí desaparece, se corta y lo eliminamos de la ecuación. De tal manera que el ADN de estos linfocitos está así, mientras que el ADN de, por ejemplo, un espermatozoide o cualquier otra célula del cuerpo está de esta manera. ¿Qué queremos hacer otro? Pues cogemos este y cogemos este, ¿vale? Y hacemos otra combinación diferente, ¿de acuerdo? Claro, hay tantas versiones del V, del D y del J que al final podemos hacer millones y millones de combinaciones distintas, ¿de acuerdo? De ahí viene. Con los anticuerpos pasa lo mismo, pero no solamente tenemos 3 regiones, tenemos más. Y después cada uno de estos V, D y J tenemos muchísimas alternativas en cuanto a exones distintos. Bien, entonces, cada linfocito y su descendencia originan un clon que manifiesta en la membrana, en el caso del linfocito T, el TCR, en el caso del linfocito B, el anticuerpo IgD, D de dedo, ¿vale? Recordar que los otros se soltaban, el A, el D, el A, el E, el G y el M. Esos 4 se sueltan, pero el D es el que está en la membrana. Y bueno, pues la diversidad de clones se genera al azar de manera independiente a la existencia o no del antígeno. O sea, antes de que se expongan al antígeno, van a crear esa combinación. De tal manera que ya salen de la médula ósea, cada uno con un marcador de membrana, un receptor completamente diferente. Durante la maduración hay que eliminar los clones que reaccionen frente a moléculas propias, porque como ha sido al azar, se pueden haber creado cosas capaces de reconocer y atacar a algo tuyo, ¿vale? Eso ocurrirá después, mientras esos linfocitos aprenden, mientras maduran. Eso lo veremos en el siguiente tema. Vale. Vale. Ahora, ¿qué es exactamente la selección clonal? ¿Vale? Primero, tenemos que tener en cuenta que como esas combinaciones se generan al azar, al principio cuando salen de la médula ósea solamente existe un linfocito capaz de reconocer X, ¿vale? De tal manera que cuando un antígeno penetra en el organismo, le va a costar encontrar ese linfocito que lo reconozca. Pero una vez el antígeno se une al receptor específico, va a activar a ese clon. Es decir, mirar aquí. Un linfocito B recibe el antígeno y de repente se activa y empieza a dividirse. De tal manera que al dividirse ya no solamente hay una célula que reconozcan este antígeno con forma así de trapecio, sino que va a haber un montón. ¿De acuerdo? Eso es la selección clonal. Ahora, estos linfocitos comienzan a dividirse dando lugar a 2 grupos de células. Células efectoras, que se van a ir a la batalla, son de vida corta, suelen morir después de la reacción inmunitaria y, como he dicho, participan en la respuesta. ¿Vale? Y después tenemos las células de memoria, que son de vida muy larga, a veces de décadas,
que van a permanecer en esos órganos secundarios, ganglios, etcétera, esperando a que vuelva a entrar el antígeno por segunda vez. Cuando este entra, ya no solamente va a haber una célula para reconocer a eso, sino que van a haber tropecientas. Entonces se produce una respuesta inmunitaria mucho más rápida, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, lo que os he dicho, a todo este proceso en el que el antígeno va a seleccionar al clon que le va a atacar, se conoce como selección clonal. El clon es el conjunto de células iguales en el ADN, porque proceden por mitosis a partir de una original. ¿Vale? Estos serían clones entre sí. El clon que detecta al antígeno en forma de trapecio. Bien, entonces vamos a diferenciar entre respuesta inmunitaria primaria y secundaria. Respuesta inmune primaria es la que se produce en el primer contacto. ¿Vale? Como os he dicho, es bastante lenta porque todavía hay pocos linfocitos capaces de reconocer eso. Cuando se reconoce, empiezan a aparecer primero IgM, que son menos efectivos, y luego ya empieza a aparecer IgG, hasta alcanzar una fase estacionaria. Después de esa fase estacionaria ya la cosa empieza a bajar porque se empieza a vencer a la infección. Aquí creamos células de memoria. Respuesta inmune secundaria es cuando vuelve otra vez el mismo antígeno. Entonces se producen fundamentalmente IgG, no únicamente, la verdad es que también ocurren unos poquitos IgM, ahora veremos una gráfica de eso, pero fundamentalmente los IgG, que son mucho más efectivos. La respuesta es mucho más rápida, mucho más intensa, mucho más prolongada en el tiempo, por lo tanto, a pesar de haber habido una infección, no se termina desarrollando la enfermedad, ya que rápidamente el sistema inmunitario se hace con el invasor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya hay muchas células de memoria, es mucho más rápida el encuentro y mucho más rápido el crear un ejército capaz de poder atacar a ese invasor. Daros cuenta que si solamente hay uno y necesito a lo mejor 10.000 para atacar, pues entre que tengo 1 y 10.000, pues voy a necesitar varios ciclos de reproducción celular. Ahora, si ya tengo 5.000, divido una vez y al tema, la batalla. Y eso es menos tiempo que va a tener disponible el invasor para poder defenderse. ¿Vale? Bien, esta gráfica es bastante común, la veréis bastante en los ejercicios. Primero le metemos una inyección de un antígeno, como se llamará. Fijaros que al principio no se detectan anticuerpos y luego empieza a subir poquito a poco. La mayoría de estos anticuerpos van a ser IgM. Después empiezan a producirse IgG y es entonces cuando empieza a bajar. Pero baja lento porque todavía el ejército no es muy grande y le hemos dado bastante tiempo, fijaros, al invasor para reproducirse. Entonces la bajada pues va a ser lenta. Aquí le aplicamos otra vez un antígeno A, el mismo. ¿Y qué pasa? La subida es mucho más grande y mucho más rápida. En menos tiempo se alcanza el pico. ¿Vale? Fijaros que en 10 días ya se ha alcanzado el pico de respuesta. Aquí habíamos tardado 20. Y después, evidentemente, la cantidad de anticuerpos que tenemos es muchísimo mayor. Es una respuesta mucho más efectiva. ¿Vale? Y además es específica para el antígeno A. Porque aunque aquí se haya preparado para una respuesta inmune, si yo le meto otro antígeno, el B me vuelve a hacer una respuesta primaria, una respuesta débil. Porque esta respuesta secundaria es específica a algo que me he encontrado antes. Esto de aquí es la base de las vacunas, que también, como digo, exploraremos en el tema siguiente. ¿Vale? Bien. Os enseño esto. Bueno, aquí tenéis un ganglio linfático que no lo había enseñado antes para que le echéis un vistazo, pero vamos, tampoco. Y después esto. Bien. Aquí es una gráfica muy parecida, pero nos desglosa el IgG y el IgM. Como he dicho, IgM sí que se produce al principio,
Después se empieza a producir IgG, que es el mucho más efectivo y es el que empieza a hacer efecto para la bajada de la curva que hemos visto antes. Y en la respuesta secundaria, aunque hay una producción también de IgM, la producción de IgG es tan bruta que rápidamente se vence a la enfermedad. Yo os digo que esta es mucho más efectiva que el IgM. ¿De acuerdo? Bien. Y ya está. Lo siguiente ya para el próximo vídeo. Hasta luego.